Que cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí. Gracias, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque no hay nadie como tú. Gracias por lo que tú prometes, lo cumples, porque tú no eres hombre para mentir. Gracias, mi Rey, porque podemos hoy saber que estás aquí con tu presencia, que ha descendido tu gloria, que ha descendido tu espíritu, que los ángeles están aquí con nosotros, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre, porque tú tienes tu mano puesta sobre este lugar, porque tus ángeles están acampando alrededor nuestro, porque te tememos. Y gracias, Señor, porque hoy vas a abrir tus labios, tu boca, y nos vas a hablar, Señor. Padre, a todo espíritu inmundo lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de cansancio, tristeza, sueño, desánimo, falta de fe, en el nombre poderoso de Jesús, te ordeno que suelte nuestras mentes y la iglesia de Cristo aquí en Echeverri. Diablo, suelta al pueblo, la familia, los ancianos, los niños, suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, que tu presencia y tu gloria caigan no solamente aquí, sino que caiga en todo el pueblo. Porque tu palabra dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Señor, sobre toda carne, derrama tu espíritu sobre Echeverri. Manda un avivamiento, abre los ojos, desándalos, deslígalos, para que le resplandezca la luz de tu evangelio, Señor. Y todo lo que hemos hablado recién, terreno, las maestras, los músicos, los chicos que nos van a venir a ayudar, todo eso, Señor, lo ponemos en tus manos. Amén. Para que se haga tu voluntad, papá. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos capítulo 13, versículo 31. Ese es el texto que utilicé para comenzar este mensaje. Y quiero pedirte, mi hermano, con mi corazón o con mi alma, este es un momento sagrado donde tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Amén. Vas a encontrar maneras de distraerte, de pensar en otras cosas, pero si realmente viniste a buscar al Señor y querés que Él te hable, pon toda tu atención en Él y en su palabra. Marcos capítulo 13, versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, se terminarán, dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de existir nunca, son eternas, permanecen para siempre, no pasarán. Amados hermanos, todos nosotros hemos sido formados. Todos nosotros hemos sido formados. A nosotros se nos ha dado forma. ¿Está bien? No solamente físicamente. Por supuesto que en el vientre de mi madre yo fui formado. Y ahí el Señor me formó. Me dio forma, formó mis entrañas. Igual que las tuyas. Sino que nosotros fuimos formados psicológicamente y espiritualmente. Vos tenés una forma. ¿Está bien? Así como hay una forma física, tenés Manuel, tez blanca, rayita al costado, pelo bien negro. No tenés esa forma, ¿no? Musculoso, ¿no? Bueno, ahí fue. Tenemos una forma física, pero hay también una forma psicológica. Tenemos una forma psicológica y espiritual. Cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, tenemos una estructura de pensamiento única y personal. Cada uno de nosotros tenemos una estructura de pensamiento, una manera de pensar, una mecánica psicológica y de pensamiento única y personal. ¿Tenemos bien? ¿Está claro? Esta estructura mental de pensamiento fue edificada a lo largo de toda nuestra vida.
repito, voy a ir despacio con esto. Esta estructura fue edificada a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? ¿O por quiénes? En primer lugar, por nuestros padres. Nuestros padres formaron nuestra psicología. En primer lugar, el entorno familiar formó nuestra psicología. Nuestras amistades formaron nuestra psicología, nuestra estructura de pensamiento. Y la sociedad también fue una modeladora o formadora de cómo nosotros pensamos, nos manejamos, decidimos y actuamos en frente de las decisiones que tenemos que tomar. Esta estructura o edificación va a manejar nuestra vida después. O sea, va a manejar todas nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestras decisiones, la va a manejar nuestra estructura de pensamiento. Según lo que pienso, actuaré y viviré. Según lo que pienso, actuaré y viviré. Les pongo un ejemplo para aclarar todo este embrollo. Frente a algún problema, voy a actuar en base a mis estructuras de pensamiento. ¿Lo repito? Frente a algún problema voy a actuar en base a las estructuras de pensamiento. O sea, vamos a poner el ejemplo de Pepe. ¿Pepe está bien? Pepe, 45 años. Ponemos una persona X, no hay ningún Pepe aquí. Pepe tiene que pagar una deuda urgente. Tiene que pagar la deuda. Está presionado. Está ahí con la soga al cuello, tiene que pagar esa deuda. Se encuentra apretado y sin salida, se deprime, se tira en la cama y se quiere morir. Repite lo mismo que su padre ante situaciones límites, porque su padre actuaba de esa misma manera. Pepe aprendió que ante las situaciones de estrés, ante las situaciones que estás con la soga al cuello, teniendo que pagar una deuda, él aprendió y vio y fue modelado su psicología de que se tiene que deprimir, se tiene que tirar en la cama y desear morirse. ¿Van captando? Amén. Delia, vamos a poner Delia. Delia comete un pecado muy grave. Y Delia deja de orar, se culpa, se autocastiga, no se perdona y quiere dejar de servir al Señor. No se siente digna para ir y dirigir la alabanza. No se siente digna para ir y dar el grupo. No se siente digna para subir y compartir una palabra. Su estructura de pensamiento y el concepto que tiene de Dios la lleva a culparse, a sentirse sucia, a sentirse indigna, a no querer ni levantar la cabeza en frente de su Padre, Dios. Porque su pensamiento, su concepto de Dios, esa psicología que le fue formada durante 35 años por sus padres, por la iglesia, por la sociedad, por su entorno familiar, la lleva a que no sé por qué, cuando peca de alguna manera, se quiere morir. Acompáñame ahí en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Que el Señor me revele la palabra, ya que me acabo de dar cuenta que la segunda parte del mensaje no la imprimí. Gloria a Dios. Así que bueno, dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo dice el proverbio? Porque, repetimos, lo leemos con atención, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que la Biblia está diciendo que somos lo que pensamos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Compartí. Somos lo que pensamos.
de la manera de lo que yo pienso, lo que hay en mí, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mis pensamientos, yo voy a hacer eso. Soy lo que pienso, soy lo que mi estructura de pensamiento me hace ser. ¿Lo repito? Proverbios 23, capítulo 7. Mis hermanos, la mente, vamos a traerlo acá al campo, la mente es como un campo fértil. ¿Saben lo que es un campo fértil? Amén. Cualquier semillita que tirás da fruto. La mente es como un campo fértil en donde todo lo que yo cultive va a dar fruto. Mi mamá siempre me decía, hijo, uno come del huerto de sus pensamientos. No cultives lo que no quieras comer. ¿Qué estamos ingresando, mis hermanos, acá? ¿Novelas? ¿Mucho Facebook? ¿Qué es lo que estamos dejando que ingrese todos los días? Porque tú vas a comer de eso que dejaste cultivar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos hechos un desastre, venimos mal, venimos en pecado, ¿no? Venimos enfermos, oprimidos, atados, llegamos mal al Señor. Y el Señor nos recibe y Él nos traslada desde las tinieblas del pecado. ¿Cuántos vivían así? Estábamos en pecado, estábamos en la lona, estábamos ciegos. El Señor, cuando nosotros clamamos ahí del piso, Señor, te necesito, te entrego mi corazón, no doy más, cambia mi vida, por favor, el Señor nos agarra y nos traslada de ese reino de las tinieblas y nos trae al reino de su Hijo, al reino de luz admirable. Amén. Y nos da vida eterna. Amén. Nos limpia de nuestros pecados, nos purifica, rompe las cadenas de maldad, las ataduras del pecado, nos hace libres. Amén. Tenemos libertad. Gracias. De repente de estar sujetos a un señor llamado Satanás, que nos oprimía, que nos hacía pedazos, de repente nos pasamos a tener libertad en Cristo y cambiamos de Señor. Nuestro Señor ahora Cristo Jesús de Nazaret. Tenemos un montón de beneficios, su gracia, su misericordia, su sangre que nos limpia, tenemos vida eterna. ¿Amén? Amén. Ahora bien, podemos seguir en nuestras mentes, y de hecho seguimos en nuestras mentes, con muchos hábitos de pensamiento, con esas estructuras que quizá no tienen nada que ver con el Señor. Pues sí, Señor, ¿cómo puede ser? Estoy en ti, me lavaste, me limpiaste, bueno, todo. Pero sin embargo me sigo actuando como lo hacía mi padre. Sigo actuando como lo hacía mi madre. Sigo luchando contra los mismos pecados y actuando de la misma manera como antes lo hacía. Esa edificación, vamos a decir edificación para no decir estructura de pensamiento, esa edificación antigua sigue ahí. Esos ladrillos levantados durante años siguen ahí. Es lo que vimos hacer a nuestros padres. ¿Entiendes? Es lo que vimos hacer durante años. Veíamos que papá maltrataba a mamá. Durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 35 años. ¿Cómo va a actuar ese hijo? Va a maltratar a su esposa. Vimos continuamente a mamá que nunca se sujetó a papá, no lo respetó a papá. Nunca. El papá le decía esto y ella hacía la otra cosa. Le decía esto y hacía otra cosa. ¿Cómo va a ser esa mujer con su marido? No se va a sujetar a su marido. No le va a importar nada a su marido lo que diga. ¿Por qué? Porque hay una edificación, hay una fortaleza acá, que es la que aprendió. Los hábitos que teníamos siguen ahí. Y si no, ¿nunca les ha pasado que el pastor le dijo algo que le molestó? Sean sinceros, yo soy sincero. Muchas veces mi pastor me dijo cosas que me molestaron. Muchas veces. Y estando en el Señor, ¿y por qué? ¿Por qué está esa falta de sujeción? ¿Por qué esa rebelión? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué me molesta? Si la palabra dice en Proverbios que el sabio es el que está buscando que lo corrijan, necesita eso, ama la corrección. ¿Y por qué me enojo? Soy necio, me vuelvo necio. ¿Qué es lo que pasa?
es que esas estructuras me hacen ser de esa manera. Y me molesto, y me pongo mal, y me enchincho y pienso mal de él. Estructuras de pensamiento, porque así era mi padre, o porque así lo aprendí. Los hábitos que teníamos siguen ahí, pero ahora tenemos una persona en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, Gloria a Dios. que comienza a mostrarnos lo que Él le agrada y lo que no le agrada. Antes vivíamos solo y hacíamos, como decía Frank Sinatra, vivo la vida a mi manera. Al entregarle la vida a Cristo, Él pone una persona acá adentro, que está las 24 horas diarias, los 365 días del año, adentro nuestro. ¿No es así? ¿No cambió la cosa? Antes yo pecaba, fumaba, me drogaba, no pasaba nada. Ahora tengo a alguien adentro que me está diciendo, no, ¿cómo que no? Yo siempre lo hice. No, antes lo hiciste, ahora no. Pero yo siempre murmuré, ni se te ocurra abrir la boca contra un hijo mío. Por favor. No, antes, andá, arrodillate a orar antes de hablar mal del hermano. Tenemos a alguien adentro que nos hace entrar como en guerra, nuestros pensamientos contra lo que Él me dice. Y estamos en esa lucha, yo vivo en esa lucha todos los días. La lucha contra el pecado, la lucha contra la carne, la lucha contra lo que yo siento y quiero y lo que el Espíritu Santo me dice, no, no. O sí, muchas veces sí, esto me agrada, esto es lo que tenés que hacer. Él está dispuesto, mi hermano, a destruir esa edificación. Hay que derribarla, hay que construir otra. Mis hermanos, esas estructuras mentales, esas fortalezas, tienen que ser derribadas. Amén. Imagínense, los chicos, Julie y Lucas, gracias al Señor, de una manera milagrosa, Lucas me dijo, hoy yo pensé que nunca iba a pasar esto, han comprado su terreno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Imagínense que en ese terreno hay una edificación podrida, llena de moho, de musgo, de verdín. Y ustedes tienen que construir ahí, pero está toda esa podredumbre, el pozo rebalsado, con materia fecal. ¿Qué hay que hacer ahí? Vamos a derribar todo. Agarremos unas masas y démosle, derribemos y vamos a construir de nuevo. Nosotros tenemos que derribar, agarrar con una masa espiritual, la masa de la espada del Espíritu, y derribar todas esas estructuras de pensamiento que tenemos. Mis hermanos, les cuento algo así. Hace poco estuve hablando con una persona y me cuenta de que había hecho una mezcla con aloe vera para apaciguar un dolor. Y nosotros ahí en el negocio vendemos unas cremas que son unas cremitas aumentantes muy lindas que las vendemos. Y atrás tiene una leyenda que dice, esta crema tiene aloe vera, dice, el aloe vera se usó, dice, para apaciguar los dolores de los enfermos. Y el aloe vera se usaba para curarle las heridas a Jesús. Y la gente creció y fue formada con esa idea que a Cristo les curaban las heridas con aloe vera. Y crece con ese pensamiento la persona, pero no existe en la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia, no fue así, es una fábula, es un invento. Y así tenemos miles de cosas nosotros en nuestras vidas que creemos en nuestra psicología, en nuestro pensamiento, que son de Dios, sin embargo, no tienen sustento bíblico, no existen. Mis hermanos, la masa que necesitamos que rompa todas nuestras ideas y fábulas acerca de Dios y de lo espiritual, la masa que necesitamos que rompa es esta. Amén. Nuestra mente tiene que ser blanqueada, tiene que ser destruida y tenemos que ingresar su palabra. Dice la Biblia, ahí en Hebreos 4, si lo quieren buscar, Hebreos capítulo 4, versículo 12, no aclaré que voy a hacer hoy predico la primera parte de este mensaje, ¿está bien? El domingo que viene no se pierdan la segunda parte de este mensaje, ¿sí? ¿Escucharon? Esta es la primera parte del mensaje, el domingo que viene termino con este mensaje, porque es muy largo. Hebreos capítulo 4 dice, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra? Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a leerla otra vez y a ver si van a decir amén y gloria a Dios. Vamos a leerla otra vez. La palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Y qué hace? Corta. ¿Cuántos se cortaron alguna vez? ¿Dolió? La palabra corta. Más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y qué? Y penetra. ¿Hasta qué? Partir el alma y el espíritu. ¿Cuántos dijeron alguna vez? Se me parte el alma. Bueno, la palabra te parte el alma, te parte el espíritu, te parte las coyunturas y te parte los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren las acciones, miren los verbos: viva, eficaz, corta, parte, penetra y discierne. ¿Qué es lo que tiene que partir, cortar, discernir, penetrar? Nuestras estructuras de pensamiento, el corazón, el alma, el espíritu. La palabra tiene que formar una nueva estructura de pensamiento en nosotros. Y para eso tenemos que dejar que corta, que parte, que penetre y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra tiene que formar una nueva edificación, una nueva estructura de pensamiento. Yo no puedo seguir viviendo como antes vivía. La palabra tiene que ingresar en mí. Uso un ejemplo que no sé si muchos conocen. No sé si entienden lo que es formatear un disco. En las computadoras es arrancarle todos los virus que tienen, todas las, vamos a decir, las enfermedades que tiene la computadora, los virus, lo malo, se saca, se limpia y se le pone un nuevo disco, una nueva memoria. Y nosotros necesitamos que la palabra nos dé esa nueva memoria, sea esa nueva memoria. Y para eso, estos son 3 puntos claves que quiero hoy comentarles. Primero, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Decirle a tu hermano: debes llenar tu mente con la palabra de Dios. Así es. Y ahí viene la pregunta: ¿con qué estoy llenando mi mente? ¿No? Ahí en Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, por eso estoy haciendo buscar bastante en la palabra. Gloria a Dios. Es que justamente tiene que ver con el mensaje. Josué 1, Capítulo 8. dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Estamos meditando de día y de noche en la palabra? ¿Estamos llenando nuestros pensamientos, nuestra mente? ¿Está ingresando la palabra de Dios todos los días? ¿La estamos estudiando la palabra del Señor? Agarramos un libro, diccionario en la mano y estudiamos la palabra, la estudiamos, y cuando hay algo que leo que no entiendo, voy y busco en el diccionario y estudio esa palabra. ¿Lo estamos haciendo? No me respondan, es para cada uno hoy tiene que pensar: pucha, no lo estoy haciendo. O por ahí sí, lo estoy haciendo. Bueno, gloria a Dios. Pero Dios le dice a Josué: nunca se aparte este libro. Vas a meditar de día y de noche, estudiarla, meditarla, leerla todos los días, que nuestro ser se llene de la palabra de Dios. Amén. Me acuerdo, mis hermanos, que cuando empecé con el Señor estaba enamoradísimo, estaba en ese primer amor, y me acuerdo que eran las 3 de la mañana y no podía dejar de leer la palabra. Mi papá se levantaba, me retaba, me apagaba la luz. Me lo acuerdo clarito, yo estaba sentado: hijo, mi papá dormido, son las 3 de la mañana, hijo, apaga la luz, dormiste, que me tenés que levantar. No podía dejar de leer, no sé, la había encontrado, y es lo que todavía sigo sintiendo.
un sabor. Era lo mejor para mí. No quería otra cosa, quería comer y comer y no me puedo saciar. Cuando empezás a leer la palabra no te sacias, querés comer, querés más. Es ese hambre por su palabra. Y si no te está sucediendo eso, pedir al Señor. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Sacar la tele un poco, sacar lo que te esté ocupando tanto lugar en tu vida y que ingrese la palabra. Primer punto, entonces debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, debemos creer la palabra. Decirle a tu hermano, debes creer la palabra. ¿De qué te sirve ser un escriba, un estudioso bíblico, un gran teólogo, saberte toda la Biblia de memoria si después no la crees? ¿Para qué te sirvió, hermano? Te leíste todo, sos un capo, estás dando clases y no crees en la palabra. Puedo conocer mucho la palabra, pero si no la creo no me sirve de nada. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente cree en Dios, pero muy pocos le creen a Dios. Creen en que esta está viva, que no es pinta, letra, material, sino que está viva y que esta es la voz de Dios. Por eso dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. ¿Vieron que abundan los profetas? Cada vez hay más profetas. ¿Vieron que cada vez hay más apóstoles? ¿Lo vieron? Sin embargo, la Biblia dice, la palabra profética más segura, porque las otras son todas inseguras. Todas hay que escucharla y ver si es realmente así. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Esta es la voz de Él. Si vos querés escuchar su voz, lee esto, llenate de esto tu cabeza, porque esta es su voz. Gracias. Debemos creer la palabra. Tercer punto, quizá el más importante. Debemos obedecer la palabra. ¿Decirle a tu hermano? Esa parte difícil. Hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer. Ustedes fíjense que en Josué le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué le dice? Básicamente, llenate de la palabra, cree la palabra, pero obedecela y hacé todo lo que en él está escrito. Mis hermanos, si yo soy lo que pienso, yo quiero que mi mente esté llena de la palabra, para poder ser lo que la palabra dice que tengo que ser. Si no obedezco la palabra, no hay cambios en mi vida, no pasa nada. Muchas personas vienen aquí y escuchan la palabra, vienen, se sientan, habla el pastor que esté y habla, y en algún momento toca algún tema, hermano, porque Dios nos está mandando y dice acá en la palabra que tenés que orar por los que te maldicen. La persona escucha, orar por ese sinvergüenza. Piensa en su mente. ¿Por qué? Porque su estructura de pensamiento fue enseñado a no perdonar, a hacer la cruz, ¿no? Porque su padre era así, te hacía la cruz. Entonces, este pastor me está diciendo que yo tengo que amar y bendecir a los que me persiguen. Ni loco. Yo no, yo a ese no lo perdono más, ya le hice la cruz. Vienen otra vez y el pastor ora y comparte la palabra acerca de que, hermanos, hay que diezmar. Dios nos pide el diezmo de todo lo que tenemos. Hay que ofrendar. ¿Qué? Ah, no. Yo mi plata no. Si no obedezco la palabra, no pasa nada. No hay cambios. Vivo en pecado y vivo en desobediencia. Y esta es la situación de millones de cristianos en el mundo que van de mal en peor. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra.
Leen acerca de los diezmos, de las ofrendas, del amar al enemigo, del perdonar, del sujetarse a los pastores, del no mentir. Y no están dispuestos a obedecer. Prefieren seguir obedeciendo a sus viejas estructuras y fortalezas de pensamiento. Es lo que dice la palabra, mis hermanos, y no es lo que yo digo. Yo quiero comentarles algo práctico y también abrirle un poco mi corazón y ya ir más o menos definiendo el tema y terminando. Yo tenía en mi estructura de pensamiento y en mi manera de ser, y quizá alguno de ustedes se sienta identificado, que cuando yo pecaba, yo era esa Delia que hoy conté. Me autoflagelaba, me autocondenaba, no quería orar, no quería servir. Yo estaba dirigiendo la alabanza y quería bajar corriendo del púlpito y una vez dije, nunca más vuelvo a dirigir la alabanza, porque no soy digno. ¿Escuchan eso? Yo vivía así. ¿Por qué? Porque mi estructura de pensamiento me llevaba a eso y mis sentimientos. ¿Cómo se sienten ustedes después de pecar? ¿Están felices? ¿No les ha pasado alguna vez que se han sentido así como yo me sentía? Indignos, sucios, pecadores. Hasta quizá yo hasta he ayunado como de alguna manera. Bueno, mirá, te traigo esta ofrenda de ayuno como porque me siento mal. Los sentimientos me llevaban a alejarme de Dios, a vivir culpable, a vivir bajo la condenación. Ahora bien, ¿tiene sustento bíblico eso? Les pregunto, ¿uno se tiene que sentir así? ¿Uno se tiene que autocondenar? ¿Uno tiene que dejar de servir? No. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Ahí ya hay palabra. Porque Cristo pagó. O sea, es lo que dice la palabra. No me interesan mis pensamientos ni mis emociones. Es lo que dice la palabra. La palabra dice que no hay quien me pueda condenar ni acusar. Romanos 8. Dice que nada ni nadie me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Amén. En ese momento decido creer la palabra, confesarla y vivirla, sin importar mi pensamiento. Mis hermanos, ahora mismo, hoy, en mi actualidad, cuando yo me equivoco y peco, dejo absolutamente de lado mis sentimientos, dejo absolutamente de lado lo que yo pueda estar pensando, dejo todo de lado y me concentro y declaro y creo la palabra. Este es el mensaje, el núcleo, el corazón del mensaje es este, mi hermano. Que no importa lo que pienses, no importa lo que sientas, lo que importa es la palabra. Amén. Si vos pecaste y te sentís así de esa manera, apartá todos tus pensamientos, porque es lo que dice la palabra y no lo que yo diga. No importa lo que sientas, no importa lo que pienses, es lo que dice la palabra. Pero para eso tenés que conocerla. Si no llenas tu vocabulario, tu mente, tu corazón de la palabra, vas a estar desprotegida, vas a estar sin herramientas. Cuando Satanás va a tentar a Cristo, ¿recuerdan? Cristo 40 días y 40 noches en el desierto. Viene el tentador, viene Satanás y lo tienta. Y lo tienta en 3 oportunidades. Y en las 3 oportunidades Jesús le responde con la palabra. No le responde con experiencia, no le responde con su palabra, era Cristo. Y Cristo le puede haber dicho a Satanás, vete ahora en el nombre. No. Él citó la palabra, siendo Dios, dijo, escrito está. ¿Entienden? Frente a las tentaciones, frente a las situaciones adversas, frente al pecado, frente a lo que sea, no te apoyes en lo que sientas ni en lo que vos pienses. Tenés que proclamar, declarar la palabra, creer en la palabra y vivir la palabra. Y yo vivo esto. Hoy estoy viviendo esto que yo les conté, apartando los pensamientos, apartando las emociones y hablando la palabra. Qué hermoso como estás hablando con alguien y le estás predicando a alguien
Y la palabra sale, fluye, sale palabra, salen versículos bíblicos. Y vos ves que la persona se quebranta, llora, pero ¿por qué? Porque no estás nombrando tus cosas, tus palabras, es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y nosotros tenemos que llenarnos de tal manera que cada vez que abramos nuestra boca no salga queja, no salga murmuración, no salga mentira, no salga engaño, no salga inmoralidades. ¿Salga qué? La palabra. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. De eso que está llena, mi hermano, de eso que está lleno, es lo que vas a hablar. Yo a veces me doy cuenta cuando mi corazón se empieza a llenar a veces de otras cuestiones como las de fútbol y me doy cuenta que hablo fútbol. Digo, no. ¿Por qué dejé llenar mi corazón? Yo tengo que estar lleno de la palabra. Pablo le decía a los hermanos, cuando estén en la iglesia, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cómo? Sí, que su diálogo sean salmos, sean himnos, sean cánticos espirituales. ¿Cómo es eso? Porque están saturados de Biblia, están llenos de la palabra. Por eso te animo, te exhorto y te mando a que empieces un tiempo nuevo y que te llenes de la palabra de Dios. Amén. Que todos los días medites de día y de noche. ¿Están dispuestos? Amén. Yo creo que tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión es la decisión de llenar nuestras mentes con la palabra, de creerla y de obedecerla. Fíjense lo que va a pasar en tu vida cuando te llenes de la palabra, cuando la creas y cuando la obedezcas. Versículo 8 de Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mira esta palabra, recién entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren esto? Que prosperen nuestros caminos y que todo nos haga bien. Todos queremos esto. Y de hecho, mi hermano, hoy una de las cosas que más se predica en la iglesia y se hace una doctrina de eso, es la doctrina de la prosperidad. ¿Está bien? Pero la clave es esta. Señor, quiero que prospere mi camino y todo me salga bien. Bueno, ¿querés eso? Sí. Bueno, ahí está. Que nunca se aparte de tu boca este libro, lo meditas de día y de noche y hace todo lo que acá te dice. Si vos lográs hacer eso, todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Amén. ¿Por qué entonces hay tantos cristianos fracasados? Que todo les sale mal, que no prosperan sus caminos, que viven mendigando, que no crecen. ¿Por qué? Porque no la leen, no la meditan, no se llenan de esto, no creen y no lo obedecen. ¿Dios puede mentir? No. ¿Dios puede fallar? No. Si Él nos está diciendo acá, hijitos míos, hoy aquí en Echeverri, hijos míos en Echeverri, si ustedes se llenan de la palabra, si no se apartan de su boca este libro, lo estudian, lo leen, se lo comen. ¿Escucharon hablar de eso? Me comí este libro. Bueno, cómanse este. Déjenos otros libros. Hay libros cristianos que son muy lindos, pero no tienen el poder que tiene esta, que es viva y eficaz. Llenémonos de la palabra. Amén. Creámosla, obedezcámosla y prosperarán nuestros caminos y todo nos saldrá bien. No nos endurezcamos contra lo que dice la Biblia. Nos va a cortar. Y sí, y va a doler. Va a penetrar nuestra alma. Y sí, me va a doler. Va a partir mi alma y mi espíritu. Y sí, duele. Es difícil perdonar a alguien cuando te vive haciendo la guerra. Es difícil. Y capaz que venir los domingos acá y le ve la carita al lado. Acá no pasa esto. Pero si pasaría y si se llenaría más de gente, puede pasar. Me ha pasado a mí en otra iglesia. Es difícil, es una guerra. Y es ahí donde tiene que obedecer. Lo perdono, lo amo, lo bendigo. Y ahí viene la prosperidad y todo te saldrá bien. Pero si rechazamos esa palabra y nos endurecemos, todo nos saldrá mal. Y viene la pobreza espiritual y la pobreza en nuestras vidas.
Yo quisiera que podamos hoy orar. El domingo que viene voy a completar este mensaje, es un mensaje en 2 partes. El domingo que viene vamos a hablar de lo que es la palabra, de lo que hace la palabra. Vamos a ver esa parte. Ahora quisiera que podamos orar y pedirle al Señor. Pablo le dice a Timoteo, Pablo estaba preparando a Timoteo para ser pastor. Le dice: Timoteo, desecha las fábulas de viejas. Desecha las fábulas de viejas. Hay cosas que si nosotros empezamos a ponerlas a la luz de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con Cristo. Son cosas que he aprendido de mi tatarabuela, abuela, de lo que fuera. Y dentro de la iglesia, según la iglesia en que te hayas formado, hay cosas que ni siquiera existen en la Biblia. Iglesias evangélicas que enseñan cosas que ni siquiera existen en la Biblia. Esta nos tiene que formar. Amén. Entonces pidamos al Señor que Él pueda derribar en tu mente, en mi mente, toda esa vieja estructura, esas cosas que traemos de papá, de mamá, de la sociedad, de quien sea, que Dios hoy las derribe, mi hermano. Dice la Biblia, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios. Amén. Y útiles para la destrucción de fortaleza y de todo argumento que se puedan reír. Éramos muy pobres, vivimos en una villa, se nos inundaba, un desastre. Y mi mamá nos formó con la palabra y nos hacía hacer juegos. Chicos, el que mañana me recita un versículo de memoria, mamá le va a dar un premio. Entonces nosotros agarramos la Biblia. A ver, ¿cuál elijo? Y ahí, mamá, a ver, dale vos. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de tu nombre. Y él me lo sé de memoria, Yo se lo puedo decir de memoria, todo el Salmo 23. Y el Salmo 1 también. Y mi mamá, ¿saben qué premio nos daba? Un pan. Ríanse, no pasa nada. ¿Saben qué nos daba? Un broche. Mi mamá estaba sembrando en nosotros para el futuro. Mi mamá nos estaba mandando la palabra por los tuétanos, por la coyuntura. Y nosotros crecimos con la palabra. Y hoy cuando hablo, cuando predico, sale y brota la palabra, salen versículos enteros. Porque mi mamá nos enseñó de esa manera. Quizá no tuviste esa oportunidad, no importa. Léela vos, comela, estudiala, aprendete de memoria. Y cuando venga el tentador, cuando venga Satanás, vas a abrir tu boca y va a salir la espada como doble filo y lo va a partir a la mitad. No vas a hacer vos con tu palabra, va a salir la palabra. Amén. Por eso, como recién les dije, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Oremos para que el Señor derriba y rompa toda vieja estructura que tenemos en nuestra mente. Renunciemos a cualquier pensamiento que no tenga que ver con la Biblia y tomemos la decisión. Tomemos la decisión de a partir de esta noche, Señor, no me acuesto ni loco antes de dormir sin leer una porción de las Escrituras. Y mañana me levanto y leo una porción de las Escrituras. Amén. Y me lleno y la creo y la vivo. Siento que esto es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Estamos en tiempos finales. El Señor viene pronto. Le contaría cosas que leo en internet tremendas. No viene al caso porque entristecerían lo que está sucediendo en el mundo. Cómo se está preparando todo para que el anticristo suba y para que el Señor venga a buscar a su iglesia. En este último tiempo, lo que va a abundar son las palabras y las mentiras de los falsos profetas. Las vas a escuchar en los canales pseudo cristianos, las vas a escuchar en algunas, quizás en alguna iglesia que visite, las vas a escuchar pero si vos conocés la palabra, no te van a poder engañar. Amén. Termino con esta última ilustración. En Estados Unidos, a los que trabajan en los bancos, los preparan de una manera muy especial para que ellos disciernan y se den cuenta si el billete es falso o no. Vieron que nosotros tenemos el fibrón, tenemos la luz violeta. Pues lo pones el billete de 100 abajo de la luz violeta y te sale si es falso o no. ¿No es así? Ellos no utilizan nada de eso. No utilizan luz violeta, no utilizan fibrón,
no utilizan nada. ¿Saben qué hacen ellos? Se estudian el original. Se lo estudian tan metódicamente, se lo conocen tanto de memoria el billete, que cuando viene algo falso automáticamente se dan cuenta. Si vos te la conocés de memoria, la comés, te alimentás, te llenás de esta, cualquier pensamiento, sueño, palabra profética, cualquier cosa que no viniera del Padre de Dios, automáticamente te vas a dar cuenta. Amén. Vas a estar charlando con alguien y te dice algo, no, mirá, vos sabés que no es tan así. La mujer, no sé si se tiene que sujetar tanto al marido. Eso es machismo. Ah, ping, se enciende la luz de alarma. No, conozco la palabra y Efesios me dice, mujeres están sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ya está. Ya tenés la palabra. ¿Qué visita? Amén. Amén. Oramos. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que puedas estar pensando en este tiempo en todas aquellas cosas que quizás se te vinieron a la mente cuando yo hablaba acerca de esto, ¿no? De tener esas reacciones, quizá como mamá, quizá como papá, y que puedas hoy desecharlas. Desechar es, ¿saben qué es desechar? ¿Vieron cuando se llena la bolsa de basura y le hacen un moño y la tiran afuera? Y la ponen en el canasto de la basura. Eso es desechar. Así que si en tu mente, en tu forma de ser, vos sentís que hay cosas que no van, meter en la bolsa de la basura, hacerle un moño y desecharlas. Y renunciar esta noche. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar. Y te pido que ahora puedas entregarle al Señor todas esos pensamientos, esos hábitos que tenés, que te das cuenta que al Señor no le agrada, que al Señor no le gusta, y se lo puedas entregar a Él. Oh, sí, Señor. Entrégale al Señor. Entregale todo aquello que el Espíritu Santo te mostró que no le gusta a Él, que no es de Él. Formas de hablar, formas de tratar a los demás, maneras de actuar ante las situaciones difíciles de la vida. Recuerden que no es lo que pensamos, no es lo que sentimos, sino que es lo que la Biblia dice que es. Nosotros pensamos, soy pecador, y vivimos como pecadores porque vivimos lo que pensamos, pero la Biblia dice que somos santos. Amén. ¿Y qué me quedo? ¿Con la Biblia o con lo que yo siento? No, pero me siento pastor, me siento pecador, usted me tiene que disciplinar porque hice tal cosa. Pero la Biblia dice que Cristo murió y Él nos justifica, no hay quien nos pueda condenar, no hay quien nos pueda acusar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta tarde, mi Dios, Gracias. mi Rey, reconociendo que hemos sido formados en lo psicológico, en lo social, por la sociedad, por nuestros padres, por nuestro entorno, y nos damos cuenta que hay un montón de actitudes que tenemos y formas de pensamiento y lo que fuere, que no tienen, no es lo que tú quieras, no te agrada, no está en la Biblia, no es así, Señor. Y nos maneja la vida y vivimos en base a nuestros pensamientos y sufrimos y no prosperamos y estamos siempre de la misma manera. Por eso te rogamos, Dios, que en tu misericordia hoy puedas derribar toda fortaleza, todo argumento, toda falsa enseñanza de Cristo, de Dios, la deseches y la derribes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra sea la que forme una nueva estructura, una nueva edificación, Señor. Que podamos llenarnos de tu palabra, podamos creer tu palabra, podamos vivirla, que no nos guiemos más por lo que sentimos ni lo que pensamos, Señor, sino que nos guiemos y tomemos decisiones en base a tu palabra. Amén. A lo que vos decís, Señor, en toda nuestra vida, en la crianza con nuestros hijos. Que no los criemos como quizás nos criaron a nosotros, Señor. Me acuerdo de ese hombre que decía, había sido enseñado a que si te pegaban en la escuela de niño, vos le tenías que devolver una trompada. Y ese niño creció así. Y
tu palabra dice que tenemos que poner la otra mejilla, que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes, que tenemos que perdonar. Señor, desecha, quita, arranca, Señor, de nuestras mentes todas esas estructuras, esas fortalezas que no tienen que ver contigo. Nosotros las desechamos, Señor. No queremos eso para nosotros. No queremos eso para nosotros, Señor. Quizás nos formaron y nos enseñaron a que el trabajo es lo más importante. Y nuestro Dios es el trabajo y tú estás ahí como al costadito. Quita esas estructuras, esas enseñanzas humanísticas, Señor. Ese egoísmo, eso pensando que somos los número uno, arráncalo, Señor. Porque dice tu palabra que aquellos que quieran ser primeros tienen que ser los últimos. Que aquellos que quieran ser los primeros tienen que ir y lavarle los pies a los demás. Tienen que ir y lavarle los pies a los demás. Tienen que ser servidores. Eso dice tu palabra. El mundo dice, pisar la cabeza que tengas que pisar con tal de llegar. Pero tu palabra dice, andá y serví, lavá los pies, hacete el último. Estimá a tu hermano siempre mayor a vos mismo. Señor, queremos que tu palabra nos forme. Queremos que tu palabra sea la que maneje nuestra vida. Queremos que tu palabra sea la que maneje todas nuestras decisiones. No mi experiencia, no lo que me dicen, no lo que siento, sino tu palabra. Y para eso hemos aprendido que tenemos que llenar nuestras mentes con tu palabra. Por eso renunciamos aún a las horas interminables de televisión, a las novelas, a Facebook, a la computadora, a aquello que está llenando nuestras mentes. Renunciamos y lo desechamos como basura y vamos a dedicarle tiempo a llenar nuestros pensamientos con tu palabra. Y no nos vamos a quedar ahí, sino que la vamos a creer. Si tu palabra dice en Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a creer y voy a vivir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No existe la palabra no puedo. No existe en nuestro vocabulario, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr, es que no puedo, es que no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a creer tu palabra. Y vamos a obedecerla, Señor. Quita la desobediencia. Arranca los corazones duros, rebeldes, endurecidos los corazones de piedra. Quítalo, Señor, de nuestro interior. Y pon un corazón manso, obediente. Sí, Señor, lo que tú digas. Sí, Señor, lo que tu palabra diga. Dice el Señor, aquel que me ama, guardará mis mandamientos. El Señor no lo conmueve tanto las lágrimas, no lo conmueve tanto las palabras, Señor, te amo, si después no lo obedecemos. Él quiere que lo obedezcamos. Señor, gracias. Porque tu palabra también dice que nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros. Señor, y que tú nos lavas y nos limpias y nos perdonas. Tu palabra dice, así que hoy podemos, a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de nuestros pensamientos, decidimos creer la palabra que dice que tú nos limpias y nos perdonas de toda maldad. Y que tú quitaste del medio el pecado. Y dice tu palabra en Romanos, justificado fue pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mis hermanos, tenemos paz para con Dios. Estoy en paz con Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados por Cristo Jesús. Él, como dijo Darío, pagó la deuda por vos. Quítate todo el peso, quítate la culpa, desecha la vergüenza, desecha la amargura, porque el Señor te lava y te limpia de todo pecado. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Como les dije a mis hermanos, el domingo que viene completo este mensaje, con la parte preciosa que sigue de ver lo que hace tu palabra, lo que es tu palabra. Es grandioso, Señor, lo que se viene. Y damos gracias por esta primera parte. Señor, que tu palabra haga lo que tú dices en tu palabra que va a hacer. Dice que tu palabra no volverá a ti vacía y va a hacer eso
por lo cual tú le enviaste. Amén. Señor, estos corazones han sido sembrados, aquí están todos y cada uno de mis hermanos, han sido sembrados estas semillas, Padre, que nos puedan obedecer, que se llenen de tu palabra, que la crean y que la obedezcan. Señor, dice tu palabra, nosotros no nos manejamos por vista, sino que nos manejamos por fe. Y llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Eso es fe, eso es creer la palabra. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, aceptamos esta palabra, la creemos y la obedecemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.